Hola, ¿cómo están? La semana pasada estuve charlando con Carlos Santavalla, que es director de componentes de AMD. Estuvimos hablando de procesadores, placa de video, cosas muy interesantes. A continuación les comparto la entrevista. Esto está asociado directamente y principalmente a nuestra unidad de negocios, el, el formato desktop. Em, También estuvimos muy cerca de lo que fueron los desarrollos de marcas locales. Eh, eh, Cuando, por supuesto, las políticas alentaban a la industria nacional y también impulsadas por todos esos programas de educación, ¿no? También con netbooks, después, bueno, con alguna notebook. Bueno, ahí también apoyamos a marcas locales desde mi unidad, que básicamente es de Celin, eh, digamos, en el desarrollo de esos productos. En términos de regionalidad, también Latinoamérica está dividido en tres: Brasil por un lado, México, Centroamérica por el otro, y todo lo que es ese SEI, que lo llamamos nosotros, que es Latinoamérica o América hispanoparlante, digamos, que es la región que yo manejo para componentes. Tengo un par en Brasil, tengo un par en México y Centroamérica. Así que bueno, esa es un poco la estructura, solo para recordarla, ¿no? Bien. No sé si Ari puso a grabar la entrevista que le pedí que después me la Sí, pase. sí, estamos grabando. Así es. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, Carlos, nada, un poco decías vos eh, de la situación en Argentina. Bueno, te retomo la posta, era algo que te quería preguntar, es cómo lo ves con respecto al consumo, si has notado algún cambio en lo que son componentes en estos meses que llevamos de reestructuración a nivel gobierno, al menos, si ha cambiado algo, si vos ves algo en cuanto al consumidor sobre todo, ¿no? Es decir, bueno, se ha eh, potenciado la compra, se han animado a comprar nuevos componentes, ¿cómo le está yendo en ese punto a la empresa, ¿no? Bien. Ahora con Sí, unos bueno, perros de fondo, pero bueno. no, Vivir en el campo, Aiza. tiene sus ventajas Tal y cual. sus ventajas. Podés escuchar Eh, algún caballo capaz de fondo también. Bien, bien. Si tenés suerte, sí. Mira, para ponerlo un poquito en contexto histórico, y ojo, porque los récords hacia atrás son, viste, bastante particulares, porque han sucedido varias cosas, ¿no? Por supuesto, no solo los cambios políticos en Argentina, sino también, bueno, lo que fue pandemia, post-pandemia. Pero bueno, a ver, para ir a un lugar más cercano, durante, no sé, 2022, ya post-pandemia, Argentina tenía un TAM en términos de procesadores de 650.000 unidades al año. O sea, entraban 650.000 procesadores de esto, digamos. No, 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 nada que ver ahí con el tema mobile, ¿no? El 2023 fue un año que tuvo un impacto altísimo. Estamos hablando que bajó a 250.000. O sea, estamos menos 60% de importación. ¿Cómo, cómo de alguna manera se desarrolló el 2023? Bueno, con un negocio con mucho menos volumen. Por supuesto, en las cadenas de distribución tuvieron que incrementar sus márgenes de ganancia. Por lo tanto, el producto quedó impactado por la propia evaluación y por el propio aumento en lo que es la estructura de costos, ¿no? Desde que el producto sale de fábrica hasta que llega. Por lo tanto, tuvimos productos muy caros durante 2023. O sea, había una brecha altísima en los productos que ofrecíamos. Nosotros y todas las marcas, ¿no? Obviamente, o bueno, en mi caso, o en Seguro. el caso de la dinámica del desktop, nosotros y nuestros primos azules, obviamente lo mismo, es la misma dinámica, lo mismo que todo el universo de componentes, memorias, discos. Algunos tuvieron alguna particularidad, pero en general todo pasó por lo mismo. Entonces, ¿cómo se engancha con 2024 o la actualidad? Y la verdad es que el sinceramiento de alguna manera de precio, ¿no? Esto que es toda la estructura de distribución, consciente de que se venía un cambio todavía, sin poder tampoco tener seguridad acerca de hacia dónde, sí de hacia dónde, pero no en qué tiempos ni cómo se iban a dar las cosas, pero algo sí estaban todos seguros, que era que
y vamos a dejar de tener un mercado tan condicionado, ¿no?, a un mercado otra vez más de competitividad. Bueno, un poco todo lo que alienta esta nueva política. Por lo tanto, hubo un sinceramiento en toda la estructura de costos ya fines de diciembre, ¿no? Entonces, quizás va un poquito con otro ciclo a lo que puede ser otros productos de consumo, digamos, que por ahí se ven más en las noticias. Concretamente, nuestros productos ya se acomodaron y bajaron, en algunos casos hasta, te diría, un 70, un 100% en pesos, Mm, para enero. Teniendo en cuenta que enero fue un mes de bastante también parálisis para el consumo, para las empresas, para todo, esto recién empezó a notarse, o el incremento en el sell-out se empezó a notar recién para mediados de febrero, también por un tema estacional, y ya en marzo se consolidó. O sea que, concretamente, nosotros medimos sell-in y sell-out, ¿no? Importaciones es bien claro, todo lo que es sell-in, sell-out, bueno, todo lo que reportan nuestros distribuidores. Y las últimas, te diría, 5 semanas, ya llegamos a un nivel digno, digamos, en términos de sell-out. O sea, duplicamos el sell-out que teníamos para fines de diciembre y principios de enero. Lo duplicamos y ahora ya estamos casi en 2.5x, digamos, de ese run rate, ¿no? Nuestro negocio es muy, muy de run rate, muy de semana a semana, dentro de todo lo que es la cadena de distribución. Entonces, eso nos permite entender bien cómo va semana a semana el consumo. El hot sale, por primera vez en tiempo, tuvo más tracción, digamos, que lo acostumbrado. Acá estaba bastante desvirtuado. Bueno, obviamente veníamos de sobredemanda de pandemia, escasez, bueno, problemas ya propios de Argentina, y se había perdido eso de los Floor Day, de las semanas de promociones, nunca tuvo gran tracción. Este estuvo dividido. Hubo algunos resellers, algunos e-tailers que le pusieron muchas, muchas fichas, otros que no tanto, y se notó. La verdad es que esa semana te diría que se duplicó el sell-out, semana contra semana, y se mantuvo, que eso también es importante. Nosotros medimos mucho el antes y el después del hot sale para ver cómo se distribuye, y la verdad que se mantuvo. O sea que si yo hoy miro los indicadores de sellout, son positivos, todos vienen hacia arriba. ¿Ah? bien. Eh, Incluso y, no están o teniendo, sea, Carlos, problema con, uno siempre celebra, que yo celebro que la brecha de lanzamientos internacionales cada vez se acorta más con la aparición de productos de manera local. Que yo estaba en enero en el CES de Las Vegas y se lanzaba la serie 8000 de procesadores y poco después ya aparecieron los primeros acá. Pero el tema, ¿cómo está el tema de las importaciones? Sobre todo en los productos de alta gama, ¿no? Productos caros. Bueno, tuvimos algunos problemas con placas de video para recibirlas acá en casa, quedaron trabas en la aduana. Cuando vos importás, no sé, un lote y no sé cuánta cantidad está circulando de las Radeon 7900, por ejemplo, si yo me voy a comprar una al mercado, si consigo en una casa de computación. Eh, ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Se está estabilizando? ¿Es un problema menor con respecto al año pasado? no, definitivamente, a ver, hay que dividirlo en quizás en un par de conceptos. A ver, hoy, digamos, está mucho mejor todo el proceso de importación. Definitivamente, hoy ya no dependés de las instancias intermedias de autorización de CIRA. Hoy la única limitación que tenés y que es relativa es la forma de pago que te imponen, y conectar esa forma de pago, que es tu acceso al dólar, digamos, oficial, con el proveedor que te acepte ese término de pago. Si bien hay una parte de grandes, por eso también se flexibilizó un poquito las pymes, o sea, con determinado volumen ya podés acceder al dólar de importación a los 30 días de importado. Eh, las empresas más grandes, bueno, todavía están con el esquema de 30, 60, 90 y 120. Pero la verdad es que
como cayó tanto el volumen el año pasado en unidades, y bueno, por lo tanto en pesos vendidos, muchas quedaron dentro del régimen de pyme. O sea que hoy tenés ni siquiera ese es el gran problema. Primero que los proveedores, por lo menos en nuestro sector, se adaptaron bastante a esos cambios de Argentina en términos de formas de pago. Adecuaron, se encareció un poco porque por supuesto hay una carga financiera, pero se logró traer producto en esos términos de pago. Pero lo principal es que sí, hoy no tenés toda esa etapa intermedia que era realmente incierta, entonces era muy difícil. Hoy casi que se puede decir que podrías importar todo lo que quieras. Por supuesto, la limitación hoy pasa por otro lado, que es, ok, ¿cómo está la rotación? ¿Cómo están mis inventarios? Bueno, ¿dónde está el mercado? Que es lo que un poco todos hoy estamos tratando de entender, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto estamos bien. Con las gamas altas es donde, por supuesto, hay un poco más de cautela, ¿no? Fundamentalmente, bueno, por una cuestión de la, digamos, de cómo pesa hoy con la devaluación, los productos más caros realmente están por arriba de la Sí. media. A ver, yo manejo 6 países en Latinoamérica, em, Chile, que es un país mucho más abierto y directo, y ojo, también fue uno de los países que más le costó recobrar volumen de consumo post pandemia, pero digamos que ahí se nota más porque el ASP, en tanto en procesadores como placas gráficas, es más alto, ¿no? O sea, el ticket promedio es más alto. En Perú es más alto. Realmente hoy Argentina sí, quizás está con el ticket promedio un poco más bajo por esta cuestión de cómo impacta en la billetera del consumidor argentino. Pero hoy no hay problemas ni de suministro, ni digamos, ni en la etapa de importación, ni en la etapa de distribución. Si hay algún faltante, eh, y ojo, el segmento de placas gráficas, digamos, por eso es un poquito más complejo porque tuvo otras dinámicas adicionales, ¿no? O sea, todo lo que fue el saneamiento de las unidades que existían a nivel global post-crypto boom, ¿no? Que coincidió un poco Sí, con todo lo totalmente, que sí. fue pandemia, pero Sí, sí. cuando uno ve la foto global, hubo 2 o 3 impactos fuertes, mismo hasta la guerra entre Rusia y Ucrania afectó mucho a Europa del Este, que era un gran consumidor. Ahí empezaron también a disponibilizarse más unidades, más, por supuesto, la caída propia del consumo debido a eso eh, hizo que de repente existiese un inventario global bastante alto, los precios cayeron en picada y todo eso, bueno, llevó un tiempo. Ese saneamiento yo diría que se llevó puesto casi todo 2022 y en Argentina o en nuestra región todavía hay un poco de efecto. Entonces tiene esas dinámicas todavía más complicadas que el resto de los productos. eh, pero si falta algo de línea alta, yo creo que es un poco porque sí, es difícil entender cuál es el volumen ahí. Y de a poquito va creciendo y de a poquito se va agarrando un poco el ritmo. Pero no debería haber faltante, propiamente dicho. Ujú. Vos hablabas del consumidor argentino y es interesante porque es una de las cosas que te quería preguntar. ¿Cómo es? ¿Cómo es el consumidor argentino en esta Argentina que tenemos? Teniendo en cuenta, no sé, que hay una aspiracional, que sí, lo entendemos y todo el mundo quiere tener una placa de video de alta gama, de altas prestaciones, pero en realidad creo que juega muy fuerte por ahí los gráficos integrados, pero son todos supuestos que tengo. Desde el punto de vista de la empresa, o sea, ¿qué es lo que más se consume a la hora de armar una computadora para videojuegos? ¿Y a qué es a lo que puede acceder el consumidor hoy en día? Sí, ahí tenemos una realidad regional y en particular un poquito más acentuada en Argentina. ¿Con qué? Sí, fundamentalmente con productos donde nosotros tenemos un gran diferencial, como por ejemplo la serie G. Ujú. Esto de haber logrado, gracias bueno, a la nueva arquitectura que lanzamos allá
por 2017, ¿no? Arquitectura Zen, que digamos la base de los Ryzen que conocemos hoy, entre otros, pero bueno, Ryzen para desktop y mobile. Eso de poder arrancar con una plataforma totalmente nueva, estar ya fabricando en 5 nanómetros, bueno, nos permitió, digamos, lanzar la serie G, que ya para Ryzen fue un hito en la región con su primera generación. Hoy ya vamos por la cuarta generación, y 8000G nos da encima el paso también, el salto de socket, ¿no? Algo interesante o algo importante, porque a ver, si por algo se destacó AMD en los últimos 7 años, ¿no? Y se relacionó de manera tan franca, fundamentalmente con el segmento gamer, con el segmento entusiasta, eh, fue por dos motivos. Primero, porque siempre mantuvo un concepto de democratizar la tecnología, o sea, de poder llevar alta performance a los precios más bajos posible, y esta nueva plataforma lo permitía. Por supuesto, bueno, mucho foco en lo que es consumo, o sea, son productos también que se prioriza mucho la eficiencia energética, pero ese tiene otro impacto. Pero en términos hoy de lo que valora el consumidor, básicamente es eso, es cómo, digamos, qué performance logro a partir de la inversión que hago. Y la serie G revolucionó eso. Em, no tenemos competencia, la verdad. El hecho de poder vender un procesador con un gráfico incorporado que te permita jugar a un título 3A en Sí. configuraciones medias, pero en 1080, sin tener que gastar en una placa gráfica, nos dio una gran ventaja, y obviamente ahí no tenemos competencia. Y para que tengas una idea, hoy casi el 70% de las unidades que se venden en Argentina son Serie G. O sea, es altísima la participación de Ujú. Serie G. Sí, sí. Serie G, que como vos conocés, teníamos la serie 5000 muy instalada, ya con casi 2 años eh, de vida. Y ahora con esta nueva propuesta o este año, que es, ok, tenemos que pasar al mundo de los 5, ¿no? AM5, memoria DDR5, PCI Express 5.0. Bueno, ¿para qué? Para empezar a recibir las novedades de hoy, ¿no? Que tienen que Sí, ver el con... tema que me parece que hay un tema también de educación al consumidor que por ahí está en un gris, ¿no? Porque muchas veces te dice, sí, tengo un Ryzen 5. Bueno, ¿de qué generación? Y bueno, el tema es que muchas empresas donde armas computadoras online y la primera propuesta que te sale todavía es de la serie 5000 y de serie 8000 todavía no veo tampoco en Mercado Libre muchas computadoras armadas con quienes venden computadoras armadas siguen utilizando el procesador de la serie de Ujú. la generación 5000 y es un tema, porque tenés una diferencia de rendimiento increíble. Entonces, el tipo hace el recorte, la persona quizás hace el recorte del consumidor, es decir, tengo un Ryzen 5 y se queda. Y después dice, bueno, pero escúchame, esto no funciona como vi en un montón de videos o como me Ujú. lo vendieron en una nota, y se olvida del numerito que le sigue, ¿no? Hay que hacer bastante docencia en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos enfocamos mucho y la verdad que, porque digamos, nos favorece en todo sentido, justamente hablar de Sí. performance, hablar de protección de la inversión en el producto de compra, para nosotros es un diferencial increíble. Ahora, estamos en plena migración entre socket AM4 y AM5. La primera serie que lanzamos fue el año pasado con serie 7000 con el nuevo socket, y llegamos a una introducción del 5% de las unidades. Claro, no había un serie G en AM5. La llegada de la serie 8000G hizo ya que el primer, digamos, la primera parte de este año, que en realidad a nosotros nos empezó a afectar más fines de Q1, principios de Q2, ahí es cuando empezó a llegar el producto de forma masiva, digamos, ya llegamos a un 17% de las unidades, o sea, hubo un crecimiento importante. Y
La verdad que sí, trabajamos mucho en términos de training, capacitaciones para poder explicar estos conceptos. Por supuesto, después derraman en la cadena de distribución, algunos se diferencian por su asesoramiento, eh, otros, por supuesto, van mucho a precio, el precio sigue siendo súper crítico en nuestros mercados, entonces, Sí, claro. si bien cada vez hay más conciencia de qué hay adentro de lo que antes era una caja cerrada con una faja de garantía fea, que se llenaba de tierra, ¿no? Y ahora es un producto que invita, digamos, a gradearlo, que es lindo, obviamente, bueno, todo ese cambio que tuvo el desktop, y a la vez la gente es más consciente de lo que tiene adentro y de la configuración, por supuesto, los segmentos más bajos tienen menos en esas explicaciones, los segmentos más altos sí. Serie G es gama media, gama de entrada y gama media, y hoy es el punto fuerte en la región y fundamentalmente en Argentina. Ahora, em, digamos que nuestro plan para este año era migrar progresivamente hacia Socket AM5, por lo tanto, seguir creciendo con serie 7000 y con serie 8000G, y de hecho vamos a tener lanzamientos antes de fin de año con ya nuevas generaciones. A ver, este último mes lanzamos la serie 8000F, que, a ver, serie 8000F era un lugar quizás dentro del amplio lineup que teníamos, y más hoy conviviendo con dos generaciones, era un lugarcito donde no estábamos, que es un producto, digamos, de gama media y alta, sin ningún tipo de gráfico, por lo tanto, vuelca toda su, digamos, a nivel energético, vuelca todo a procesamiento y, digamos, apunta a la persona que obviamente tiene decidido hacer la inversión ya con la placa Sí, claro. gráfica. Hasta ahora no teníamos un producto así porque teníamos productos por lo menos con un gráfico básico, y bueno, y ocupamos ahí un pedacito más dentro del line-up. Esa fue una de las últimas, digamos, de los últimos lanzamientos. Está ya próximo, ahora estamos todos ansiosos para ver los lanzamientos de Computex. También, Sí, bueno, Lisa, como sabes, es keynote ahí y una van a genia. ser, sí, y aparte van a ser interesantes, ¿no? Estos lanzamientos, si bien que cada vez que habla Lisa, creo que todo el mundo tecnológico está atento, eh, estos lanzamientos van a estar interesantes. ¿Por qué? Porque se conectan mucho con lo que empieza a ser ahora el gran motor de renovación y de empuje que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que una nota que tengo ahí pendiente ujú, eh, tiene que ver con eso. ¿Por qué necesito inteligencia artificial en mi próxima computadora o algo por el estilo? ujú, Sí, porque realmente es interesante. O sea, ya estamos empezando a ver procesadores con inteligencia artificial y yo no sé si el consumidor sabe por qué es importante, porque estamos acostumbrados a usarlo como servicio a ujú. la inteligencia artificial a través de una aplicación, y por ahí se está perdiendo de vista el hecho de tener inteligencia artificial en una computadora, ¿no? Sí, ahí también lo analizamos con algunos indicadores, en términos de, bueno, cuánto la empresa piensa o invierte o es consciente de la necesidad de tener que avanzar a inteligencia artificial. En ese ámbito, en el ámbito de empresa, bueno, todavía en la región hay mucha empresa que tiene que terminar sus procesos de digitalización para poder después sí dar Sí, el paso a lo que va a venir. Pero bueno, todos hoy son muy conscientes de eso. Realmente se superó la etapa donde, a ver, inteligencia artificial todavía tenía algún prejuicio y tanto en términos de seguridad como en términos después ya filosóficos, en términos de impacto social. Pero bueno, superado eso, hoy, y de hecho son conversaciones que tuve estas últimas 2 semanas, ¿no? La necesidad de pasar a lo que es nuestro primer mensaje de inteligencia artificial aplicado a los productos, que tenía un espíritu más conceptual, básicamente, a pasar allá un mensaje concreto de dónde y por qué tiene sentido invertir en un producto que contenga capacidades
dedicadas a inteligencia artificial. De hecho, lanzamos serie 8000, de los Sí, 4 modelos, 2 modelos ya traen un nuevo procesador dentro de la pastilla, que es el NPU, o sea que tienen, en el sí. caso de los 8000, un GPU, un procesador clásico y un NPU, o sea que ya tiene un motor específico para poder aprovechar las aplicaciones de inteligencia artificial. Pero claro, es como que está en boca de todos, todavía como decís vos, eh, no se sabe bien para qué, ¿no? O sea, ¿a dónde lo voy a ver? Tal cual. Eh, Sí, y, sí, sí. y, O por qué me lo tengo, o por qué dice inteligencia artificial o por qué me lo tengo que comprar. ujú. Teniendo en cuenta la vida útil de una computadora, ¿no? Ya sea para producción, para videojuegos, para uso personal. Sí, No sé cuánto es el rango de cambio de equipo, pero calculo que será 4 o 5 años. 4. sí, Y bueno, nada, es importante pensar en la diferenciación entre comprar hoy un procesador con inteligencia artificial o no. tal cual. Bueno, en ese aspecto sí, sabemos que esta mitad de año vamos a poner mucho foco en empezar a explicar a dónde lo vamos a ver. La verdad que a nivel masivo y en el mundo del desktop y mismo en el, en el mobile, eh, es clave también que sucedan un par de cosas. A ver, creo que la implementación desde el sistema operativo de procesos de inteligencia artificial va a ser un gran Sí, detonante. tal cual. Y a partir de ahí, bueno, que empiecen a bajar un montón de aplicaciones donde el usuario rápidamente va a naturalizar eso y ya creo que vamos a casi dejar de hablar de inteligencia artificial, porque la verdad que el usuario en algún punto ya está usando inteligencia artificial en un montón de cosas que, que- Ujú. que no lo sabe ni tiene por qué saberlo, pero esas estructuras de procesamiento, digamos, de arquitectura neuronal específicamente para poder correr ese tipo de procesos ya existe en celulares. Pero bueno, ahora va a venir de alguna manera la era de la combinación, eh, digamos, que va a hacer explotar todo esto, que es, por ejemplo, una arquitectura x86 con un NPU. Entonces vamos a tener un dispositivo con mucho poder de procesamiento en ese aspecto. Y la catarata de aplicaciones va a ser inmensa. Así que para nosotros, y en esto de pasar de serie 5000 a serie 8000, a M4 a M5, ya para esta segunda parte del año los mensajes van a estar muy directos, van a ser muy directos con respecto a, ok, todo esto te permite poder incorporar productos con ya NPU. En eso hay que destacar, AMD primero tiene una posición ventajosa, ya que fabrica, diseña y produce los 3 tipos de procesadores, cosa que no todos pueden hacer, ¿no? Ujú. Y Sí, por otro lado, bueno, viene lanzando productos, innovando con esto, porque la verdad que no hay hoy un producto de desktop con NPU por el lado de la competencia, aún. Por tanto, ahí somos líderes e impulsores. Así que también está en nuestra responsabilidad, bueno, obviamente, poner foco en el mensaje concreto en términos de conveniencia de inversión. Y eso va a hacer que Serie 8000, que AM5 y toda la nueva generación, por supuesto, acelere su penetración. Hay un tema de escala, porque cuando tenés una plataforma nueva, los fabricantes de motherboards, bueno, algunos componentes, mismo memoria de DR5, a medida que la escala se adecúa, los precios van hacia abajo, siempre van de arriba hacia abajo. Ese y punto claro. de equilibrio yo creo que lo vamos a estar viendo ya para fin de año. Eh, Ujú. no creo que haya muchos más argumentos eh, para seguir con la serie anterior, porque ya van a estar bastante equilibrados en precio y los argumentos van a ser muy sólidos. Bien. Bueno, nada, siempre la pregunta de los amigos que recibo normalmente a través de las redes sociales es, ¿cuáles son los argumentos para comprarme una placa de video? ¿Sí? Si me puedo comprar una consola de videojuegos. Y creo que juega mucho acá en Argentina esa pregunta,
porque tenés chances, quizás tenés una bala y decís, bueno, me la voy a gastar bien. ¿Cuáles son los argumentos de decirle a alguien, che, mira, la placa de video te sale lo mismo que una consola de nueva generación y por qué te la tenés que comprar, sobre todo una placa de alta gama? Bueno, primero porque la placa gráfica va inserta en un sistema que conocemos como desktop y definitivamente es el formato más flexible en términos de dispositivos, digamos. Es un formato que vos lo vas a poder amortizar si sos profesional aplicado a tu trabajo, si sos estudiante aplicado obviamente al estudio, que va a ser la base del entertainment como evoluciona hoy, o sea, vas a poder generar tus contenidos, vas a poder jugar, vas a poder ver o participar de ese mundo, digamos, en el entertainment. O sea que definitivamente ya de por sí es el formato más versátil. Por lo tanto, es el que más justifica o el más fácil de amortizar, definitivamente. El hecho de escalar en términos de placa gráfica, bueno, nosotros hacemos mucha educación en términos de optimizar la inversión. Porque tenemos un line-up súper amplio, pero aparte queremos concientizar en eso. O sea, ya de por sí, si vas a ser jugador, bueno, lo primero que te tienen que preguntar cuando vas a comprar es, ¿qué monitor tenés? O sea, ¿vas a querer estar en 1080, en 1440 o en 4K? Descartemos 4K hoy todavía en la región porque es un poco caro, hay pocos dispositivos Sí. y es medio inalcanzable, pero a ver, estar por lo menos sí preparados para poder correr en 4K o para poder correr una buena configuración de 1440 es la primera pregunta, obviamente, que hay que hacer. Eso va a chocar directamente contra las posibilidades presupuestarias, obviamente, del usuario. Es Sí, un claro. usuario muy aspiracional, definitivamente.